el ser humano, en tanto es un ser social, está expuesto constantemente a con su conducta generar daños, ¿no? Y cuando hablo de ser humano y cuando hablo básicamente de personas, me refiero a personas naturales o personas jurídicas, que claro, en el día a día, en esa vinculación con terceras personas en la idea de satisfacer necesidades, pueden generar daños. El ámbito de la responsabilidad civil justamente tiene que ver eso, tiene que ver con un mecanismo de protección frente a esos daños que se generan, que pueden ser diversos, desde en ámbitos profesionales, en ámbitos de mala praxis, en temas de accidente de tránsito. Esa persona que se considera afectada por un daño, claramente tiene un mecanismo de tutela que es la responsabilidad civil. Y de cara a un proceso, sea un proceso judicial o arbitral, lo que tiene que hacer principalmente la víctima es acreditar ciertos elementos para que en aquel que ha generado un daño se le imponga un resarcimiento o una obligación de resarcir por dicho daño. Esos elementos, de cara un poco a la pregunta que se me plantea, son cuatro, ¿no? La primera, que es la conducta antijurídica, luego viene un segundo componente, o también conocido como hecho generador del daño, luego tenemos un segundo elemento que es el daño propiamente dicho, el daño resarcible. Entre esta conducta y el daño tiene que existir un vínculo, un nexo causal o una relación de causalidad, y el cuarto elemento tiene que ver con un criterio de imputación o con un criterio de atribución que puede ser subjetivo, sustentado en dolo o culpa, o una cuestión más objetiva. Esos cuatro elementos, de cara a un proceso que involucra una pretensión resarcitoria, tienen, insisto, que ser acreditados por quien formula la demanda, ¿no? Esos elementos, además, tienen que estar presentes, se ha dicho muy bien en la jurisprudencia nacional, de forma concurrente o copulativa. Tiene que estar presente el elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 3 más el elemento 4 para que en aquel que generó el daño pueda eventualmente estar obligado a resarcir por dicho daño. Basta que no se acredite alguno de esos elementos, o basta que se acrediten dos o solamente uno, posiblemente esa pretensión va a estar, podrá ser declarada infundada. Tal como lo comentaba hace un momento, uno de los elementos de estos, de la responsabilidad civil o de juicio de resarcibilidad tiene que ver con el daño. Y el daño, en términos muy sencillos, alberga esto que se conoce como el daño moral, y por otro lado tenemos el daño material. Y el daño material al mismo tiempo comprende dos subcategorías o dos voces, que es el denominado daño emergente y el lucro cesante. En el caso de la pregunta que se me formula, que es el daño emergente en términos muy sencillos tiene que ver con la disminución del patrimonio de la víctima, tiene que ver con una situación de empobrecimiento de la víctima que sufre como consecuencia de ese evento. Es decir, si es que una persona de repente antes del daño tenía su patrimonio en este nivel y como consecuencia de ese daño que ha sufrido una persona natural o una persona jurídica, el patrimonio se encuentra ahora en este nivel, esa diferencia, ¿no? Ese margen de pérdida, de disminución en el patrimonio, constituye justamente un daño emergente. ¿Cómo se prueba esto? Normalmente a través de boletas, de gastos, de facturas en las cuales incurre la víctima para tratar de reponer al estado anterior en el que se encontraba antes del daño. Entonces, la prueba es muy diversa, es muy amplia, y ese daño emergente, en algunos casos, si es que así se acredita, también podrá ser un daño emergente futuro, ¿no? Es decir, puede ser que el daño se haya generado y se haya manifestado en un determinado momento y se haya liquidado, pero con certeza a futuro, luego de que se ha liquidado ese daño, de aquí 5 o 10 años, la víctima, que puede ser una persona natural o jurídica, posiblemente tenga que incurrir en nuevos costos. Esos gastos que a futuro va a tener que incurrir la víctima, claramente es reconocido y es pasible de ser resarcido a título de un daño emergente futuro. No hay una limitación simple en el Perú para reconocer el resarcimiento de un daño emergente, sea pasado, presente o también futuro. Uno de los elementos del juicio de responsabilidad civil tiene que ver con el daño, y claramente bajo la premisa general, ¿no?, de carga de la prueba, esa carga de la prueba de demostrar la existencia, la cuantía y la existencia del daño, le corresponde como regla general al demandante, ¿no?, a la presunta víctima del daño. Esa situación, si bien es la regla general, tiene algunas excepciones que debe ser, digamos, bien delimitada. El artículo 1331 del Código Civil Peruano establece que las pruebas de los daños y perjuicios y de su cuantía, ¿no?, también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación. Es decir, la carga de la prueba del daño que se ha generado, tanto de la existencia, ojo, eso es importante, de la existencia misma del daño, como de la cuantía, del monto económico que va a exigir, le corresponde al demandante. Cuando a veces se recurre
al denominado criterio de valoración equitativa, lo que se busca es aliviar la carga de la prueba del demandante, pero no en su totalidad, sino en algún extremo muy delimitado a la cuantía, ¿no? Al monto exacto del daño. Eso no significa, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, que la víctima, como consecuencia de la aplicación de la valoración equitativa, que en principio yo creo que debería estar muy delimitado a los daños morales, pero que incluso aún cuando se pretende aplicar al daño material, no supone que la víctima se libera de la carga probatoria del daño en su existencia y de su cuantía. Lo único, insisto, que flexibiliza es el tema de la cuantía. Y claro, para eso hay que delimitarlo bien en el sentido de que vamos a ver cuándo la víctima, acreditando la existencia, pero no teniendo cómo acreditar la cuantía del daño, eventualmente el juez puede recurrir a la valoración equitativa. En la jurisprudencia italiana, y es algo que felizmente en nuestro medio en los últimos años se ha venido recogiendo, existen como que presupuestos para que se aplique justamente la valoración equitativa. Uno de ellos es justamente que se haya establecido, ¿no?, la existencia misma del daño. Insisto, de eso el demandante no se libera. Y el segundo componente es, ¿no?, que esa evaluación equitativa necesita que el juez haya constatado la imposibilidad de estimar con exactitud el daño, ¿no?, y que eso se debe a factores objetivos. Es decir, hay circunstancias en la práctica concreta en las cuales el demandante, por determinadas razones, no tiene cómo acreditar el número exacto, ¿no? Tiene o ha acreditado la existencia del daño, pero tiene una dificultad o una imposibilidad de acreditar el número, ¿no?, o el monto exacto de la cuantía. Y en esos casos, muy excepcionalmente, se puede recurrir, se dice, ¿no?, a la valoración equitativa para que el juez, ¿no?, bajo un régimen de prudencia, pueda otorgar un monto económico. Pero, digamos, lo importante aquí es tener en cuenta que este mecanismo siempre ha sido y debe ser entendido como algo excepcional, no como un mecanismo que tiende a aliviar o a facilitar o a liberar a la víctima de la prueba de la existencia misma del daño. Entonces, como hemos visto, ¿no?, los procesos de responsabilidad civil, sea en el marco de un proceso judicial o arbitral, requiere de una labor probatoria bien importante. El profesor Fernando Treseñiz decía en algún momento, los juicios de responsabilidad civil son en efecto juicios de pruebas. Y claro, alguien podría decir, todo proceso implica prueba. Sí, claro, pero en los procesos de responsabilidad civil como que el estándar probatorio tiene una dificultad mayor que, insisto, debe cumplirse para que eventualmente aquel que solicita un resarcimiento obtenga una decisión favorable. Insisto, la carga de la prueba es fundamental y debe ser tomado siempre en cuenta de cara a un proceso judicial o arbitral.